creo que hay que establecer un formato que más allá de que nos digan cuánto llevan ejercido en el periodo en que se les pide el informe, es que nos digan cuántos son los beneficiarios y dónde se encuentran. O sea, si me dicen, por ejemplo, en el programa por ejemplo, que maneja la SEDATU, el programa de apoyo a la vivienda, y si la población objetivo es la población indígena de acuerdo al recurso que le fue previsto a la SEDATU, es que nos digan por estado cuántos beneficiarios fueron y si es posible que nos digan de qué comunidades indígenas fueron las familias que se atendieron, porque recordemos que existe un catálogo de comunidades indígenas y que esa información prácticamente se ha integrado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se ha venido actualizando en cada estado y ese es el mejor referente para saber si a la población que se atendió es realmente población indígena. Lo mismo sucede con la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de su programa de asesoría jurídica, que nos diga cuántos han sido beneficiados, qué tipo de asesoría se les otorgó y de dónde son originarios o a qué población indígena pertenecen. Por eso la importancia y por eso hago ese segundo planteamiento de que se integre con el apoyo de las áreas técnicas un formato que más que nos diga el porcentaje de recursos ejercidos, que nos diga cuál ha sido el impacto que esos recursos generaron. Creo que si definimos esas dos bases, podremos estar prácticamente seguros de que estaremos dando los primeros pasos hacia una verdadera evaluación y hacia ver si verdaderamente los recursos que se han previsto en el presupuesto de egresos, más allá de las cifras, están realmente logrando el impacto que se quiere, que es cambiar la forma de vida, elevando a una mayor dignidad y calidad de vida, ¿sí?, el estilo de vida, valga la redundancia, de las poblaciones indígenas en México. Muchas gracias. Gracias, diputado Zulú. Importantísimas reflexiones, la verdad, y esta propuesta suya de que ya se designe a una persona por cada dependencia participante para que se le dé un puntual seguimiento a las acciones que se vayan desarrollando y que lleve una memoria ya de todos los acuerdos y las reuniones que vayamos a tener de evaluación, para que así de esta manera podamos tener una mayor objetividad y mayor eficiencia a lo que vayamos haciendo. Después de instalar este grupo, van a participar los diputados aquí presentes, pero damos continuidad al desahogo de los puntos acordados. Secretaria, seguimos con el siguiente punto del orden del día. Sí, con su permiso, diputado presidente. El siguiente punto del orden del día es la declaratoria de instalación. Les rogamos a todos los presentes ponernos de pie para que el señor presidente haga la declaratoria. En la Ciudad de México, siendo las 13:15 horas del 15 de febrero de 2017, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 26 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, se declara formalmente instalado el grupo de trabajo que se encargará de dar seguimiento y evaluar el ejercicio del presupuesto comprendido en el anexo 10, erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2017. Y hago votos porque los trabajos que desarrolle este grupo impacten favorablemente el desarrollo de los pueblos indígenas y contribuyan a su bienestar, que sea pues para bien de los pueblos y comunidades indígenas de México. Muchas gracias.
Tomen asiento, por favor. Continúe la secretaria con el desahogo de los del punto Sí. siguiente del orden del día. Con su permiso, diputado presidente. En el siguiente punto del orden del día tenemos la participación de las y los diputados integrantes del grupo de trabajo. Si gustan levantar la mano para ir registrando su participación. Diputada Karina, primero vaya anotándolos. Sí. ¿Alguien más? Pregunto usted si alguien más quisiera. ¿Alguien más que guste registrar su intervención? No, ahorita estamos. Señor presidente, se ha registrado la diputada Karina Sánchez Ruiz, a quien le damos el uso de la voz. Adelante, diputada. Buenos días, compañeros y compañeras, diputados y diputadas. Celebro mucho que el día de hoy nos estén acompañando los representantes de Gobernación, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Coneval, Sebanat, CDI y Economía. Yo me sumo a la preocupación que hace un rato comentaba el diputado Zulub, precisamente sobre el anexo 10. Y la preocupación radica en lo siguiente. Este ejercicio que estamos realizando el día de hoy lo hicimos también de igual forma el año pasado, si no mal recuerdo, el 16 de febrero del 2016, en donde se instaló también el grupo de trabajo. Aunado a lo anterior, en el mes de agosto se hizo una reunión en donde se mandó a llamar a las dependencias de gobierno para efectos de que pues nos dieran a nosotros como diputados pues la información requerida sobre cómo iban los avances del ejercicio etiquetado para los pueblos y las comunidades indígenas. En algunos casos obtuvimos una respuesta favorable, en otros casos ni siquiera nos contestaron la petición y fueron omisos a estas peticiones. Por eso me sumo a la iniciativa que tiene el diputado Zulub, porque inclusive en mesa directiva de la Comisión de Asuntos Indígenas platicamos esta preocupación, porque si cuesta mucho trabajo destinar un recurso para este sector tan vulnerable como son los pueblos y las comunidades indígenas, ¿por qué no se hace la comprobación debida y adecuada de que estos recursos lleguen efectivamente al área y a la población beneficiaria? No me dejará mentir mi compañero, el diputado Sergio López, oaxaqueño también, y también viene otro diputado, que ahorita no tengo el dato del nombre, que viene de la Comisión de Presupuesto, y ustedes, los diputados, conocen perfectamente todo lo que se pasa en la Comisión de Presupuesto cuando cada comisión va y acude ante la Comisión de Presupuestos a solicitar el apoyo para fortalecer pues el recurso para determinados grupos, en este caso a nosotros por el tema de comunidades indígenas. En este año que transitó, nosotros estuvimos platicando con el presidente de la Jucopo, estuvimos hablando con varios diputados también de la Comisión de Presupuesto, precisamente preocupados por el sector de las comunidades indígenas. Pero también viene la interrogante de nosotras como legisladoras y como legisladores. ¿Se va a utilizar el recurso efectivamente para la población indígena a la cual está destinada? A nosotros como legisladores y a nosotras nos corresponde ver el presupuesto, pero a las dependencias y a las instituciones a las cuales se les destina el recurso, les corresponde ejercerlo y ejecutarlo a la población beneficiaria, que en este caso son las comunidades indígenas. Yo a través de este medio les hago la atenta invitación a las dependencias, a todas las dependencias, llámese SCT, llámese Semarnat, llámese Economía, pero a todas las dependencias, derechos humanos, también a pesar de que no está aquí, Gobernación, el dinero que fue destinado para el recurso de los pueblos y las comunidades indígenas, por favor, ejérzalo para los pueblos y comunidades indígenas. Si nosotros mucho hemos peleado por el tema de la CDI, es porque en la CDI, a diferencia de varias dependencias, la CDI sí tiene un control minucioso, como comentaba hace un rato el diputado. Nos dice qué población indígena fue beneficiada, cuántos indígenas fueron beneficiados, en qué se destinó los programas, y nos dan un reporte minucioso. No sucede lo mismo con las otras dependencias. Hubo 2 dependencias que todavía nos dijeron, nos gastamos el recurso, pero no sé si efectivamente fue a la comunidad indígena o no fue a la comunidad indígena. Y discúlpenme, eso sí nos preocupa. En su oportunidad, cuando como Grupo Parlamentario Nueva Alianza nosotros pudimos tener un acercamiento con el subsecretario de Egresos, lo primero que reclamé fue eso.
A veces nosotros decimos, vamos a fortalecer a la CDI, ¿por qué? Porque la CDI al menos a nosotros, con el control que se lleva, nos va diciendo a nosotros que efectivamente el recurso va destinado hacia los pueblos y comunidades indígenas, pero hay otras instituciones, hay otras dependencias que no hacen eso. De por sí contamos con un recurso corto, lo mínimo que estamos pidiendo nosotros como legisladores de la Comisión de Asuntos Indígenas es que el recurso se destine para lo que es. Y al igual que el año anterior, también vamos a solicitar un segundo acercamiento precisamente para ver que los recursos que fueron destinados para el área de los pueblos y comunidades indígenas sean ejercidos y sean en beneficio de la población beneficiaria. No dejemos un poco el discurso de que los grupos vulnerables, los pueblos y comunidades indígenas, dejemos el discurso y ejerzamos el recurso para lo que es. Sí les hago esta petición, por favor, a las dependencias, por eso celebro que vengan los compañeros de la Comisión de Presupuesto, ellos saben perfectamente cómo se ventila el tema del presupuesto, los estiras y los aflojes que estamos en debate para lograr un presupuesto y que ese presupuesto no llegue o no se garantice que llegue a la población indígena. Yo creo que eso no es de celebrarse, sino antes lo contrario, es de reprocharle a las dependencias. Entonces, sí les pediría que nos pudiésemos y ya en su momento ya buscaremos los mecanismos para pedir esta información, pero sí de antemano que las dependencias, les agradecemos que estén acá, pero que sí nos den resultados, que sí nos garanticen a nosotros como Comisión de Asuntos Indígenas que el recurso va a ser destinado y ejercido para lo que es. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Karina. Importantísimas sus aportaciones, sus propuestas, sus sugerencias. Vamos desde luego a hacer los planteamientos tanto de la propuesta que hizo el diputado Solú como usted. Secretaria, si hay más intervenciones. Sí, como no, presidente, se abre también el espacio para los diputados o diputadas que quisieran hacer alguna intervención. Timoteo. Sí, ya puede en este momento, claro que sí. Anotamos La diputada Modesta. Quiero agradecer la presencia del arquitecto Jaime Martínez Veloz, quien viene en representación del secretario de Gobernación. Le vamos a pedir que le haga llegar al secretario un saludo, pero además nuestro agradecimiento por estar haciendo acto de presencia a través del arquitecto Jaime Martínez Veloz. Y a la vez le vamos a entregar también el informe de qué dependencias están aquí presentes, para que él tenga conocimiento también de que estamos dando puntual cumplimiento a disposiciones que se han emitido aquí en la Cámara, y los primeros que tenemos que darle cumplimiento, bueno, pues somos los legisladores, que somos los que las aprobamos. Pero también cuando rendimos protesta decimos, voy a cumplir la ley y hacer que se cumpla. Es lo que también en esta comisión vamos a hacer para que este grupo de trabajo siga contando con la interlocución con las demás dependencias que están participando. Adelante, secretaria. Sí, con todo gusto, presidente. Se abre la participación y empezamos, si nos los permiten, con la diputada Modesta. Tiene el uso de la voz. Buenas tardes a todos los presentes. Mi pregunta es para el representante de SST, que el año pasado, como dijo la diputada Karina, nosotros igual estuvimos siendo de estos proyectos, y mi pregunta es, ¿qué pasó con los caminos que estuvieron el año pasado según etiquetado y que no se hicieron? ¿Dónde quedaron? ¿Por qué no llegaron a esa gente que tanto lo necesita? Porque si vamos a hacer otro presupuesto este año y tampoco va a llegar, no tiene caso de estar peleando para los pueblos indígenas si no se le hace justicia, si no les cede lo que ellos tanto necesitan.
Gracias. Gracias, diputada Modesta. Sí, continuando con el registro, le damos el uso de la voz a la diputada Araceli. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados, representantes de las diversas dependencias que nos visitan. Bienvenidos. Mi intervención, presidente, es para dos temas en especial. Primero, para exhortar a mis compañeras diputadas y diputados que integran este grupo de trabajo. Yo había sugerido al inicio de que se formaran subcomisiones por dependencias, así como cada dependencia va a nombrar un enlace, que dentro de esta comisión de 10 hubieran subcomisiones que estuvieran dirigidas hacia SCT, hacia SEDATU, etcétera. Bueno, lo dejo sobre la mesa, por un lado. Y que tenemos la confianza en nuestros compañeros que forman esta comisión, pero también les pediríamos que las gestiones que realicen, porque nosotros les vamos a dar toda la confianza a ellos, le vamos a poner en sus manos la gestión de los programas que traemos de nuestros distritos, de las comunidades y pueblos indígenas de nuestros distritos. De alguna manera que no se particularicen, que los proyectos que solo caminen serían los de ellos, sino que también caminen los de nosotros, porque es toda la confianza que les vamos a poner. Y que nos den un informe con cierta periodicidad, ya sea que esos informes se incluyan dentro de las sesiones de comisión o se incluyan en otras fechas como reuniones de trabajo específicamente para que nos informen en qué punto van nuestras gestiones. Esas son mis dos sugerencias. Y por otro lado, me alegra mucho que esté aquí el representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque en el mismo tenor que menciona la diputada Modesta, en el presupuesto transversal que se etiquetó en el 2016, nosotros incluimos algunos proyectos para nuestros distritos, en este caso proyectos carreteros. El diputado Cándido Cueto hizo un trabajo intenso ante la Secretaría, le preguntábamos casi a diario en qué punto iban nuestros proyectos y el diputado nos decía que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no le daba la respuesta debida, que primero que Hacienda no le había administrado los recursos, luego el subsecretario de Hacienda dijo que sí los había administrado, entonces traían al presidente como pelota de ping-pong y bueno, esa consideramos que también fue una falta de respeto para nosotros, los integrantes de esta comisión y también para los pueblos y comunidades indígenas del país, porque somos el enlace, somos quienes nos enfrentamos a los indígenas. Ni es el secretario de Comunicaciones y Transportes, ni es el secretario de Hacienda el que tiene que enfrentarse, y son promesas que nosotros vamos a las comunidades y les hacemos a los indígenas, ¿sí? Y ellos se quedan con esa expectativa, no les llega y ya después no tenemos ni qué decirles, porque le decimos es que fue la SCT o es que fue la Secretaría de Hacienda quien no administró los recursos. Entonces nos quedamos con ese pendiente 2016, a mí me quedaron pendientes 2 proyectos para la población indígena de Centla, Tabasco, y yo no sé de dónde lo sacarían, no veo de dónde, porque estamos en otro ejercicio fiscal ya, pero sí sería conveniente que se hiciera de parte de esta comisión un convenio con quien corresponda, ya sea con Hacienda, que se comprometa a cumplir los proyectos que quedaron pendientes del 2016 ya sea con SCT o con Secretaría de Hacienda, para cumplir a la gente. De lo contrario, que nos digan realmente si no se va a poder, para nosotros así informar a las comunidades y por lo menos que tuviéramos la oportunidad de poderlos ingresar en el 2017 y se les diera prioridad. Esa sería una pregunta respetuosa, ojalá que nos pudieran dar alguna información puntual. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Le damos el uso de la voz al diputado Timoteo. Muchas gracias, secretaria. Con su permiso, señor diputado presidente, a todos los compañeros diputados y diputadas que nos acompañan y a todas las personas que asisten de las distintas secretarías del gabinete del presidente, así también como las distintas direcciones. Yo nada más quiero poner sobre la mesa que el pasado 30 o 31 de enero, la contadora Nubia Magdalena Mayorga Delgado, directora general de CDI, estuvo en Guanajuato e hizo un pronunciamiento, dijo que, y un compromiso más que nada, dijo que el presupuesto para Guanajuato y Querétaro, que es una delegación que trabaja conjuntamente los dos estados, dada la cercanía, que el presupuesto al menos para Guanajuato no iba a rebajarse y se iba a manejar el mismo presupuesto de 2016. Sé que es muy difícil, dado que el presupuesto no fue lo que esperábamos nosotros y que se anduvo tocando puerta tras puerta y peleando el presupuesto para el PEF 2017. Bien, yo sí quiero pedirle de todo favor a CDI a través de la directora que no abandone lo que es la causa indígena en el estado de Guanajuato, porque actualmente ya van 5 defunciones y CDI, la coordinación que existe en mi cabecera de distrito, San Luis de la Paz, no tienen siquiera para las defunciones, para las cajas mortuorias con las que se apoyaban, no tienen apoyos para traslados cuando hay enfermos en la comunidad indígena, menos para los gastos médicos y medicamentos. En ese sentido va mi petición y no quiero ir tampoco más allá. Creo que todos en cuestión de comunicaciones y transportes nos quedamos en la orilla y con el ya merito. Su servidor había gestionado 3 caminos y como que se crearon falsas expectativas porque así fue, nunca se definió si las ejecutaba SCT, si las ejecutaba CDI, y eran 3 caminos de un promedio entre 15 y 20 millones de pesos y que quedaron en papel solamente. Entonces yo no quiero crear esas falsas expectativas porque quien está frente a sus distritos y dando la cara somos todos nosotros como diputados federales y saber qué sí en concreto vamos a tener y qué no, para no estar dando malas noticias después de que hubo un compromiso que lo dijimos públicamente. Entonces, esa es mi participación, la cual yo agradezco poderla expresar, y es cuanto, diputado presidente y secretaria de esta mesa. Muchas gracias. Diputado, muchas gracias. Gracias, diputado Timoteo. Continuamos, secretaria. Sí, presidente. Pasamos al punto número 8. A ver, antes de pasar al siguiente punto, pediría que, a ver, creo que aquí hay Perdón. intervenciones. Sí, sí, claro. Muy buenas tardes. Saludo con afecto, presidente de esta Comisión de Asuntos Indígenas, diputado presidente Cueto, a los y las integrantes de esta comisión y a los compañeros diputados que venimos de otra comisión. En el caso específico de su servidor, vengo de la Comisión de Presupuesto, invitado obviamente aquí por la presidencia. Y obviamente también con el ánimo de contribuir a este ejercicio que se está planteando aquí el día de hoy. Quisiera iniciar mi participación retomando un tanto lo expresado aquí por el diputado Zuluc. Me parece que lo que propone es una metodología que a todas luces es conveniente llevarla a cabo desde el punto de vista del trabajo de la comisión de manera específica, en el sentido de ser coadyuvante para que ese ejercicio presupuestal, obviamente los diputados estén enterados de cómo se está llevando a cabo y que efectivamente que este gran esfuerzo que se desarrolló en el proceso de presupuestación y finalmente tener una cifra ahí traducido en recursos, obviamente poderlo ejercer de manera eficiente. Debo decir que siempre los procesos de presupuestación pues no satisfacen al 100% de quienes participamos ahí, pero finalmente sale en este caso un presupuesto avalado por la mayoría, que finalmente es la que nos da el rumbo hacia dónde debe ir orientado el gasto público.
Segundo, también creo en la propuesta que se hace y nada más la complementaría, que así como estamos tratando, y aquí se hablaba de generar subcomisiones, me parece importante que este modelo de organización que se está proponiendo, y por supuesto que estaremos totalmente aceptando la invitación si así se mantiene de formar parte de este grupo de trabajo, también que se lleve a cabo una estructura espejo por parte del gobierno federal en sus distintas dependencias que tengan incidencia obviamente en este caso de atención a este grupo vulnerable de asuntos indígenas. Me parece que se facilitaría muchísimo los procesos de coordinación y creo que de manera natural quien debiera de coordinar los esfuerzos por parte del gobierno federal sería quien esté a cargo, y mencionamos aquí el nombre de la comisionada Nubia Mayorga, para que ella sea que coordinara los esfuerzos del gobierno federal y tener una interlocución directa con ella, y obviamente ella sea el enlace con las distintas dependencias del gobierno federal. Me parece que este modelo es un modelo innovador, y creo que también nos daría la oportunidad de manera puntual ver el seguimiento en los informes trimestrales, estarnos midiendo cómo vamos. Y obviamente totalmente comprometidos a que ese presupuesto se ejerza al 100%. Y digo al 100% y que este modelo de coordinación nos va a permitir también poder incidir algo muy importante, que actualmente la Cámara de Diputados pues carece de facultades para poder determinar el uso que se le da en su momento a los subejercicios que tiene la Administración Pública Federal. Si vamos a estar revisando presupuestos trimestralmente para ver el seguimiento obviamente del gasto, podemos detectar algunas áreas de oportunidad para que esos 74,000 y fracción de millones de pesos que están asignados a este rubro del sector indígena, pues obviamente pueda acrecentarse. Creo que ahí está una gran oportunidad, y también tener incidencia en el recurso excedente que también de manera recurrente se produce en el gobierno federal, para también tener participación dentro de esa gran bolsa que este año se ejerció por encima del presupuesto, por arriba de las 500,000 millones, que más o menos representó más del 12% del presupuesto aprobado, y donde ni siquiera vimos hacia dónde se aplicaba en su momento. Yo creo que sí hay áreas de oportunidad. Creo que el modelo es un modelo que nos puede ayudar, no solamente para el ejercicio de la coadyuvancia, en que el gasto se lleve de manera correcta y obviamente minimizar las posibilidades de subejercicio, sino que lo orientemos realmente en programas que realmente vengan a atender las justas demandas de los ciudadanos. Es cuanto, y preguntar nada más como último si vamos a formar parte del grupo de trabajo, porque pues no nos vimos ahí reflejados en la presentación. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, diputado José Barraza. Desde luego sí están considerados a partir de ahora. Es importante que caminemos ambas comisiones, y queremos invitarlos de manera muy atenta a que en esta acción de seguimiento de estos recursos a los que ha hecho referencia, pues podamos trabajar juntos, porque ustedes ahí asignan los recursos, pero muchas veces no sabemos si estos llegan efectivamente a los destinatarios y si las acciones programadas se están cumpliendo. Por eso es importante que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública nos acompañe en esta travesía, en estas actividades que vamos a llevar para garantizar que esos recursos lleguen a los pueblos indígenas. Le agradezco mucho su asistencia, sus comentarios son muy valiosos, y naturalmente que hoy iniciamos esta interacción y estamos seguros que nos va a acompañar hasta cumplir este año fiscal y entreguemos buenas cuentas a los pueblos indígenas. Continúe la secretaría. Sí, con todo gusto. Habiendo escuchado la participación del diputado José Barraza, damos el uso de la voz al diputado Sergio López. Muchas gracias, diputada. Saludo a cada uno de las compañeras y compañeros diputadas y diputados, a cada uno de los funcionarios. En primer lugar, celebro esta instalación del grupo de trabajo de seguimiento y evaluación al anexo 10 del PEP 2017. Me parece que es muy importante cada una de las reflexiones que han hecho los compañeros, las compañeras diputadas y diputados,
Consideramos, diputado presidente, que justamente este importante sector de la población, los pueblos y comunidades indígenas, que son más de 14.800.000 habitantes, quienes se encuentran en los pueblos y comunidades indígenas, es importante en efecto verificar, ¿sí?, a partir de la evaluación que realmente el objetivo del destino de estos recursos en cada uno de los programas está llegando en efecto para las personas a las cuales se ha planteado como población objetivo. Vigilar que en efecto eso se cumpla, pues obviamente es una tarea en la cual se requiere de mucha participación y mucha colaboración de parte de las dependencias federales, y me parece que la presencia de los funcionarios el día de hoy, pues obviamente habla del compromiso que tienen y que en efecto eso se vea reflejado, porque conocer o saber lo que ocurrió el año pasado, particularmente en un sector, creo que es lamentable. Los pueblos y comunidades no pueden estar regateando el tema de los recursos que han sido aprobados desde esta Cámara de Diputados. Luego entonces la responsabilidad que tenemos como legisladores obviamente es vigilar que esos recursos realmente cumplan su objetivo, en este caso particularmente para los pueblos y comunidades indígenas. Por eso me sumo a este llamado que han hecho en el sentido de en efecto evaluar, de darle el seguimiento para verificar que realmente se está cumpliendo con el objetivo, ¿no? Y desde aquí también hacer un llamado a cada una de las dependencias para que haya esa buena disposición de colaboración y de verificar que realmente pues los recursos están llegando para los pueblos y comunidades, porque con mucha preocupación vemos que en los últimos años, el número de pobres en México ha incrementado por más de 2 millones de pesos, entonces algo no está funcionando bien, de ahí la importancia de que resulta trascendental verificar si se está cumpliendo con el objetivo, si se está atendiendo realmente a la población, o cuál es la razón por la cual, lejos de que los indicadores disminuyan, por el contrario, bueno, pues tenemos más y más pobres en México, y bueno, desafortunadamente el cinturón de pobreza y marginación está justamente en los pueblos y comunidades indígenas. Por eso me sumo a este llamado, y yo creo que hay que darle un seguimiento muy puntual al tema de estos recursos, y desde luego que en lo que podamos coadyuvar desde la responsabilidad en la comisión en la cual formamos parte, lo haremos, porque es parte de la responsabilidad que tenemos en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Gracias, diputado Sergio López. Importantes sus reflexiones, valiosas, las tomamos ya, las registramos. Le pido a la secretaria continuar con… Con todo gusto, presidente. Tiene el uso de la voz el diputado Jorge Álvarez. Adelante, diputado. Con su venia, señor presidente, a todos, a todas y todos mis compañeras, compañeros diputados que nos acompañan en esta importante instalación de esta comisión. Nada más, presidente, de manera breve, pedirte como cabeza de este proceso, de esta comisión. El día de hoy vemos que están los funcionarios presentes y pues están escuchando lo que hoy se está planteando, más que las necesidades, las quejas. El año pasado se aprobó un presupuesto que luchamos todos, que peleamos todos, y que nunca supimos el reclamo de los demás diputados que me han antecedido, nunca supimos en qué se gastó ese presupuesto. Se les invitó, se les pidió la información y nos dimos cuenta a los que asistimos que nos informaban lo que convenía y lo que no les convenía que supiéramos no nos los daban. Entonces yo sí pido desde este espacio de que seamos atendidos, y les quiero decir, tal vez no son los culpables ni los responsables, los funcionarios que están presentes el día de hoy,
pero si nosotros no nos atienden, pues imagínense dónde están los compañeros indígenas, los hermanos indígenas de nuestros pueblos. Si a nosotros no nos escuchan, no nos atienden, por eso es que también el país, los estados, los municipios están convulsionados por lo mismo, porque no hay una atención adecuada debida a los pueblos indígenas. Yo hablo de Chiapas, soy diputado chiapaneco, soy indígena y sí me lastima lo que pasó el año pasado, que ya teníamos un presupuesto, ya teníamos proyectos asignados a nuestros municipios y que hasta hoy no ha llegado, que hasta hoy no sabemos dónde se quedó ese presupuesto. Por ahí nos decían, hubo un recorte presupuestal, nunca supimos, nunca nos dijeron en qué, por qué lo hicieron. Aquí se aprobó el presupuesto y hoy lo que yo pido, presidente, es que, como lo decía, no le estoy echando la culpa a los compañeros quienes están acá presentes, los funcionarios, pero sí pedir que hoy ellos se lleven este mensaje y pedirte a ti, presidente, que sabes que cuentas con todo el apoyo, con todo el respaldo de la comisión, seguramente de los integrantes de la comisión, de que nos sentemos con cada uno de los titulares de las dependencias y ya no confiarnos como el año pasado, que la verdad, con todo el respeto, presidente, nosotros como diputados confiamos mucho en ti y seguimos confiando en ti como presidente de la comisión, pero creo que también te engañaron a ti como presidente, como cabeza de esta comisión, y pues fuimos engañados todos. Entonces yo sí invito, presidente, que para empezar, que lleven los funcionarios que están hoy presentes. Yo propongo en la mesa, lo dejo en la mesa, que lo primero que debemos empezar, más que una evaluación, que nos sentemos con los titulares de las secretarías y que de ahí partamos, porque si no tenemos definido qué vamos a hacer en cada una de las dependencias, de las dependencias que manejan este recurso, este presupuesto, pues entonces ¿qué vamos a evaluar dentro de 2 o 3 meses? Entonces evaluemos a partir de lo que partamos y que nos digan, esto es lo que vamos a trabajar en los pueblos indígenas, y en base a eso vale la pena que empecemos como comisión a hacer las evaluaciones. Pero si no tenemos una base, si no tenemos un principio, pues no vamos a poder evaluar nada. Y nos van a venir a decir nuevamente dentro de 2 o 3 meses, ya se gastó, ya se hizo un recorte presupuestal y quedamos en lo mismo. Entonces, presidente, yo sí pido de que no dejemos pasar el tiempo. Creo que estamos a tiempo, creo que estamos iniciando el año y estamos iniciando bien, y bueno, pues pedirle a los funcionarios que lleven como propuesta y punto número 1, es una agenda, hacer una agenda con los jefes de ellos, y que de ahí partamos una agenda de trabajo, de asignación. No, seguramente ninguno de los diputados está pidiendo que nos asignen obras de manera directa como diputados, pero sí que nos digan qué obras van a hacer en nuestros distritos y en nuestros municipios. Eso es mi petición, presidente, y decirte que cuentas con todo el apoyo y que nos invites a esas reuniones con los titulares, y vamos todos. Si hay necesidad de hacer presión, presidente, pues lo tenemos que hacer, esa presión. Nosotros como diputados que venimos, que fuimos y que hablamos y que nos comprometimos no de llevar un camino, sino de hacer la gestión de un camino, de hacer la gestión de un proyecto, bueno, pues también esa gente está confiada, y seguramente si hay la necesidad de que esa gente también venga en su momento a escuchar la propuesta de los funcionarios, la propuesta de las instituciones, pues también yo creo que cada diputado también tenemos la base social suficiente para poder venir y hacer ese tipo de presión. O sea, yo sí lo digo, presidente, porque sí me molesta, sí estoy molesto por lo que nos pasó el año pasado. ¿Sí? Nos engañaron a todos. Somos un poder, somos el poder legislativo,
que aquí se apruebe el presupuesto, pero al parecer también, presidente, te lo digo y se lo digo, espero no lastimar a ninguno de mis compañeros diputados, creo que somos el poder más vulnerable que nos han venido engañando las instituciones y creo que no podemos ser como diputados objeto de engaños. Entonces, presidente, aquí lo dejo, muchas gracias. Gracias, diputado Jorge Álvarez. Importantes sus reflexiones y qué bien que estén aquí los representantes de diferentes dependencias para que podamos llevar a cabo estas reuniones, como usted dice, de manera colegiada, porque creo que tenemos que hacerlo de esa manera. Ya saben que todo lo que aquí acordamos, yo trato de que se cumpla puntualmente y así lo haremos. Continúe la secretaría. Con todo gusto, presidente. Damos el uso de la voz al diputado Álvaro Rubio. Presidente, con su permiso, compañeros diputados, agradezco a los funcionarios que hoy están con nosotros, al de Gobernación principalmente, para ver estos asuntos. Yo coincido con el compañero que me antecedió la palabra, porque el año pasado nos pusieron enlace, pero son enlaces que se pusieron sordos y que nunca escucharon lo que estamos reclamando, que siempre no vieron nada. Entonces yo creo que si estamos pidiendo enlace, porque sean enlace, que nos dé resultado y que nos dé respuestas, porque la verdad nosotros somos los que nos pega duro el asunto con nuestros compañeros indígenas. Yo soy mazateco y hablo el mazateco y hablo el chinanteco, y yo vengo de una zona de la Cañada, de la Mazateca Baja, Alta, soy de la gente cuicateca, mixteco, vengo de diferente grupo indígena y por eso hablo así. Y sí molesta cuando vas con el funcionario y no te hace caso y te sigue discriminando por ser indígena y nos discrimina. La verdad, yo he sido discriminado a pesar de ser diputado, pero eso no es lo que me va a parar, porque hay un sentimiento con nuestros hermanos. Entonces, yo te pongo un ejemplo y le pongo a ejemplo nada más. Nosotros nos pusieron dos presas, Miguel de la Madrid, Miguel Alemán, los dos Migueles, uno Cerro de Oro, uno Temazcal, que nos incomunicó miles de compañeros chinanteco y mazateco. El año pasado le habían puesto un presupuesto para un camino que nomás le hicieron una brecha desde que se pusieron la presa hasta la fecha. Entonces, está incomunicado y por eso nos duele cuando nosotros hablamos aquí, porque sentimos la realidad y estamos en la realidad de las cosas. Entonces, yo creo que no esperemos otro levantamiento para que podamos cumplir con la deuda que tenemos con nuestra gente. Caso de energía eléctrica también en este pueblo. Ahí en este pueblo se perdió su tierra, su todo, y es hoy donde tienen pésima energía eléctrica cuando la energía eléctrica se va a otro estado, a otro país. Entonces, nosotros sí, y tiene la alta tarifa. O sea, sí no pega eso. Y por eso yo creo que sí debemos estar con los funcionarios que nos dé respuesta y que nos dé que nos diga sí o no lo que estamos planteando los indígenas. Entonces yo creo que lo que dijeron nuestros compañeros pues es la realidad de nuestros pueblos, es la realidad de nuestra gente. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Desde luego es muy importante, arquitecto Jaime, ver el tema de los afectados por las dos presas. Yo creo que aún hay ya temas pendientes de atender
y al primero que le exigen pues es al que tienen de manera inmediata, que es el diputado Álvaro, y tiene sus riesgos el estar visitando constantemente a nuestras comunidades, que tenemos que hacerlo porque esa es parte de nuestro compromiso, pero cuando no se tienen los medios para atender esas necesidades, la verdad es de que angustia, preocupa, y lo que acaba de señalar el diputado, quisiera que lo hiciera llegar al señor secretario de Gobernación. Continúe la secretaría. Sí, tiene el uso de la voz el diputado Joaquín Díaz Mena. Adelante, diputado. Muchas gracias, secretaria Lupita, presidente. Quiero, primero que nada, darle la bienvenida a todos los invitados especiales de las secretarías de las dependencias del gobierno federal. Agradecer al diputado Teodoro Barraza de la Comisión de Presupuesto. Y primero que nada, coincido con mucho de lo que aquí se ha dicho y no quisiera ser tan repetitivo. Solamente quisiera exponer que el presupuesto 2017 dejó en todos los integrantes de esta comisión un dejo de amargura y frustración, puesto que toda la lucha que se hizo para que el presidente de la Comisión de Presupuesto, que por cierto ya no está porque ya pidió licencia, tenga un poquito de sensibilidad, cuando menos para escucharnos y poder ejercer el poder que tiene o que tenía para que los pueblos indígenas no sufrieran el recorte presupuestal que sufrieron por parte del Ejecutivo Federal. Yo sé que de ninguno de ustedes tiene culpa de que el presidente de la República ande firmando acuerdos internacionales y viniendo a México los viole al mandar un presupuesto en contra de los más pobres del país. Se comprometen y además la Constitución lo obliga a darles todos los servicios de salud, educación y proyectos, y cuando mandan su presupuesto pues le hacen un recorte insultante y ofensivo. Por lo tanto, no logramos disminuir este 53% a la CDI y el 70% casi en infraestructura básica, y por lo tanto, ¿qué nos queda ahora? Hacer este grupo de trabajo para pedirles a ustedes que no escatimen esfuerzos en que lo poco de recursos que tengan para pueblos indígenas, de verdad se invierta para los pueblos indígenas, porque es muy fácil decir que por la situación económica del país se cancelan proyectos, pero casi siempre se discrimina al indígena y esos son los primeros proyectos que se cancelan y se priorizan otros que muchas veces son a capricho de algún gobernador en turno. Muchas veces le dan prioridad a ocurrencias que vienen de los gobernadores de los estados, castigando a los pueblos indígenas. Aquí ya se expuso el tema de los caminos que estaban aprobados y que estaban presupuestados y que de un plumazo se desapareció ese compromiso y no se llevó a cabo en 2016. Yo quiero poner como ejemplo de lo que digo de estas ocurrencias el tren peninsular, transpeninsular, que desde 2007 planteó la exgobernadora Ivonne Ortega de Yucatán, que hasta un niño de primaria se daba cuenta que esa ocurrencia era una idiotez que no tenía ningún futuro, porque no tenemos turismo suficiente que vaya de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y los trabajadores que viajan se van lunes y regresan sábado, por lo tanto ese tren no tenía ninguna factibilidad. En 2008 se gastaron 27 millones en estudios, en 2010 la SCT le dio 93 millones más, en 2012 Consultores Ad Hoc ganó un concurso por 63 millones para estudios topográficos, y en 2013 se dieron 428 millones más para estudios de factibilidad. Según documentos oficiales, se gastaron alrededor de 1.300 millones de pesos en estudios de factibilidad para un proyecto que todo mundo decía, la gente de a pie, que era una locura y que no tenía ningún futuro. El gobernador actual de Yucatán, Rolando Zapata, se comprometió a hacer un feroz combate a la corrupción y no investigó dónde acabó este dinero, dónde acabaron esos documentos,
qué se hizo con tantos millones de pesos que sí se le quitan a los pueblos indígenas, que sí se cancelan caminos y proyectos importantes. Para estudios de factibilidad, gastar 1.300 millones que fueron a parar a los bolsillos de Dichter, Poltolarrec y asociados, Aarón Dichter, y seguramente en el bolsillo de muchos funcionarios estatales y federales que van a sacar ese recurso para las campañas políticas que vienen en el año 2018. Esta queja que ponemos hoy acá es solamente para comparar cómo la SCT puede cancelar proyectos que a miles de familias pobres necesitan para tener un camino de acceso a su comunidad, para invertirlo en estudios que todos sabíamos desde un inicio que era una idiotez y que no tenía ningún futuro. En el enero de 2015, el secretario de Hacienda anuncia, el señor Videgaray, que se cancela definitivamente el proyecto del tren transpeninsular. 1.300 millones a la basura. Muchas gracias. Gracias, diputado Joaquín. Precisamente ese es el propósito de este grupo, que ahora con todas las recomendaciones que aquí se han hecho, pues vamos a ser más incisivos, más puntuales, y esta reunión, eso es lo que está mandatando. Continúe la secretaría. Tiene la palabra la diputada Guadalupe Chávez Acosta. Con su permiso, diputado presidente, pues quiero darles la bienvenida a todos los invitados especiales de las diferentes dependencias. Yo creo que hoy en esta reunión pues se han vertido varias de las pues inquietudes, de las preocupaciones que tenemos como comisión. Y yo creo que algo que dijo aquí el diputado Zulub es de suma importancia. Yo creo que la coordinación y la colaboración que se tenga a través de la comisión conjuntamente con los diferentes titulares de las dependencias, eso nos va a permitir también conocer a nosotros en qué sentido y a quiénes realmente está llegando este apoyo. Yo quiero invitarlos a todos ustedes a que también reflexionemos, porque cuando nosotros peleamos el presupuesto, que en verdad hoy ustedes saben, en este ejercicio 2017, pues aquí teniendo al diputado que es parte de la Comisión de Presupuesto, pues ustedes saben que se ha apretado el cinturón el gobierno federal para poder designar a los municipios y a las entidades federativas un presupuesto que no se reduzca, sino al contrario, que el beneficio sea para todos los sectores. Y en este sentido, a mí sí me gustaría esa colaboración de las dependencias para poder trabajar en equipo y poder resaltar los beneficios que se dan, y específicamente a las comunidades y a los pueblos indígenas. También yo quisiera que a través de las dependencias se remita la información en donde se está proyectando aplicar los recursos y cuál sería el impacto que se quiere obtener de cada uno de ellos. En otro sentido, también me gustaría que se invitara a esta comisión o a los diputados a hacer presencia, sobre todo en los temas de salud, en los temas de educación, porque ustedes saben, de SEDATU hay educación indígena, donde a través de esos beneficios pues a veces nosotros desconocemos, y cuando llegamos nosotros a los estados, a los distritos, pues tenemos el reclamo de la ciudadanía, y como nosotros desconocemos esos beneficios, pues no podemos nosotros poder elevar la voz también en nombre de ustedes y decirles que el presupuesto asignado a través de tal dependencia ha sido asignado para tal sector. Entonces, esa es mi participación. Felicitarlos de verdad por la asistencia, agradecerles el que hayan aceptado esta invitación de la comisión y que permitan ustedes estar en mayor comunicación, y que estas reuniones van a permitir trabajar en equipo, que desde el Poder Legislativo trabajaremos desde este momento también para estar también proyectando el próximo ejercicio, pero que este ejercicio 2017 nos permitan conocer cómo lo van a aplicar. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado presidente. Gracias, diputada Rosa Guadalupe. Continúe con el desahogo de los compañeros que pidieron la palabra.
Sí, el siguiente punto del orden del día, presidente, es la participación de las y los invitados especiales. Agradeceríamos que nos hicieran favor de dar también su participación y también presentándose de cuál es la dependencia o la secretaría que ustedes representan. Antes de darle la palabra aquí a nuestros invitados, quisiera nada más precisar 3 temas que aquí se han presentado. Número 1, el año pasado, en el presupuesto 2016, logramos un incremento de 3.549 millones de pesos para caminos para pueblos indígenas. ¿Por qué en especial para caminos? Ustedes saben lo que significa un camino. Primero, es detonador del desarrollo. Segundo, los caminos integran territorialmente a estos pueblos que siguen viviendo en lugares sumamente marginados, aislados, entonces es necesario integrarlos territorialmente. Y tercero, tienen derecho al bienestar, a tener vías de comunicación que faciliten su traslado, el traslado de sus mercancías, de sus productos a los mercados, en fin, los caminos para nosotros eran muy importantes. Después de autorizado el presupuesto, así como ahora estamos nosotros trabajando aquí con mucha seriedad, ¿por qué? Porque lo que hacemos, creemos en lo que estamos haciendo, creemos en nuestras leyes, creemos en la palabra. Algo que tenemos los indígenas es que le damos crédito a la palabra, y cuando alguien nos dice esto es de esta manera, lo creemos. Y el problema es de que grande es nuestra decepción cuando no se cumplen incluso disposiciones ya que aparecen publicadas en el periódico oficial. Muchos de los compañeros acá presentaron proyectos de obras, se entregaron a la Secretaría de Hacienda, no a la SCT, directamente a Hacienda. ¿Por qué en Hacienda? Porque así fue el convenio y se entregaron a la Subsecretaría de Egresos. En ningún momento se dijo que no tendrían, no se podían ejecutar, sino por el contrario, se creó una mesa para que se viera el desarrollo, etcétera. No se concretaron esos caminos, a eso se refería la diputada Modesta, se refería el diputado Timoteo, el diputado Jorge Álvarez, y finalmente se dieron argumentos como los siguientes: estas obras no tienen registro de cartera de Hacienda, se tuvieron los expedientes validados por la SCT, etcétera, y nos detuvimos ya finalmente con que se iban a hacer las gestiones correspondientes y no se logró. Informo a todos y en particular a los que vienen en representación de la SCT de a qué se refieren los compañeros cuando señalan la falta de cumplimiento de sus compromisos. En todo momento fue con la Secretaría de Hacienda. Por eso también al principio de esta reunión yo hacía un llamado muy atento, una petición muy atenta a la Secretaría de Hacienda para que cualquier recorte que vaya a haber, que no se afecten los recursos, particularmente de la CDI, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas. ¿Por qué? Porque es la única dependencia que moralmente está comprometida con los pueblos indígenas. Es la dependencia que tiene que buscar los medios para poder atender las necesidades de los pueblos, porque es la que está en todas las regiones y es a la que menos se le dio. Por eso, pero también la ley que crea la CDI, cuando la creamos, quiero decirles que yo fui autor de la propuesta y la presenté aquí en el Pleno, fue autorizada tal como la presentamos. No quisimos que fuera secretaría. ¿Por qué? Porque queríamos quitar la burocracia, queríamos que fuera una comisión, un organismo ágil como lo es actualmente. Es un organismo operativo. Segundo,
no quisimos que estuviera sectorizada, porque antes dependía de la SEP, después de Sedesol, cuando se creó Sedesol, ya con el decreto que crea a la CDI, depende directamente del Ejecutivo. ¿Con qué finalidad? Para que pueda ser la dependencia que aglutine, que convoque la concurrencia de todas las dependencias a la atención de los pueblos indígenas. Amigas y amigos, yo quiero pedirles, ya no como servidores públicos, sino como mexicanos, así como ahora veo esa solidaridad con los migrantes, no olvidemos que allá hay gente que se muere porque no tiene medicamentos, hay gente que tiene que salir a vender sus productos y cuando llega al mercado ya van descompuestos porque no tienen buenos caminos. Allá en esos lugares donde llega lo que se puede, no lo que merecen ni lo que necesitan. Yo quisiera invitarlos a esa solidaridad y que las dependencias que representan se pueda nombrar la persona que dijo el diputado Zulú, una gente que pueda hacer ese contacto, pero no el contacto, decía hace rato el diputado Álvaro, pero no estos vínculos, porque luego ponen aquí personal de vinculación. ¿Y cuántas veces ese personal de vinculación no tiene la sensibilidad ni el compromiso social? Porque a veces dan largas o simplemente toman nota, pero nunca dan una respuesta. O simplemente justifican que la dependencia no tiene recursos. Y al final de cuentas, entonces, ¿para qué? No nos sirven. A veces queremos que nos concerten una entrevista y ni eso hacen. Por eso lo que decía Álvaro hace rato, comparto con él este señalamiento, y si nosotros ya vamos a tener ahora un representante de cada dependencia, que sea no el aliado de esta comisión, porque esta comisión no lo necesita, aliado de esos pueblos. Hagamos algo por ellos. Son 68 pueblos originarios de este lugar. Primero tuvieron que padecer el embate de una colonización brutal que les negó el derecho a creer en sus propios dioses, en querer acabar con su cosmovisión, etcétera, etcétera. Resistieron y ahí están. Luego viene la independencia y se van con Hidalgo y pelean y defienden la soberanía de este país. Y a la hora del reparto quedan igual de marginados y olvidados. Viene la revolución y la Revolución Mexicana plantea una homogenización cultural y la Revolución Mexicana se fue contra los indígenas, quería acabarlos, borrarlos del mapa. Pone en marcha programas de castellanización para que los indígenas dejaran de hablar sus idiomas, borrarlos. Esa es la contribución de la revolución para los pueblos indígenas. No lo decimos en las ceremonias, no sé por qué, pero esa es una verdad. Las escuelas rudimentarias era lo que hacían, por eso se debilitaron las lenguas. Sin embargo, ahí están las lenguas, ahora se están hablando. Y en este momento, aunque tenemos una ley para recuperar las lenguas indígenas, poco se está haciendo al respecto. En fin, queremos aliados. Por eso mi invitación muy atenta, agradecerle aquí a mis compañeros diputados, porque aquí estamos por convicción, no tanto porque formamos parte de una estructura que establece la Cámara de Diputados. No, estamos aquí por esa convicción, por ese compromiso que tenemos, porque cuando salimos a los pueblos y vemos esa pobreza y ese abandono, decimos, ¿qué estamos haciendo? Y los primeros que hacemos esta autocrítica, pues somos los que representamos esos pueblos. Y a veces en campaña le decimos, quiero ser tu voz en el Congreso. Por eso han escuchado a mis compañeros
con esa vehemencia, pero también con ese carácter, y quisiéramos ser más objetivos, pero sé que ustedes tienen esa sensibilidad y nos van a entender. Abrimos ahora la participación de los representantes de las dependencias que deseen hacer uso de la palabra, y tiene en primer lugar el uso de la palabra el representante de la SCT. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado presidente. Agradecer la invitación que nos haces a las dependencias a esta reunión de instalación del grupo de trabajo de evaluación y seguimiento del anexo 10 del PEF. Y comentar, derivado de la participación de los diputados Zulú, Barraza y la diputada Sánchez, que los representantes, efectivamente existe un representante de vinculación, que es tu servidor, pero quiero decirte que me acompañan también dos compañeros más de la Dirección de Control y Seguimiento en la Dirección General de Carreteras, el ingeniero Javier Soto Ventura, y la licenciada Miriam Selene Velázquez Sedan, directora general adjunta en la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. Desde el año pasado somos los mismos, es decir, no se ha cambiado un solo representante por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Reiterar el compromiso del secretario Gerardo Ruiz Esparza para que podamos revisar en específico estos caminos o estos proyectos que se quedaron pendientes, lo comentaba ya con el diputado Timoteo en Guanajuato, los que pueden haber quedado pendientes en Chiapas con el diputado Jorge Álvarez, los de Tabasco con la diputada Celi, ofrecerte que podamos hacer cuantas reuniones sean necesarias aquí en la Cámara de Diputados, no necesariamente en la SCT, y efectivamente nuestro trabajo como vinculación es traer a esas personas de las diferentes áreas que tiene SCT, sobre todo en la Subsecretaría de Infraestructura, que es la responsable de efectivamente realizar las obras importantes, los caminos sobre todo que quedaron pendientes, y porque ojalá que los representantes podamos saber todo, ¿no? A veces es complicado que tengamos toda la información, y por eso es que de SCT nos instruyó el secretario que estuvieran presentes 3 personas con el área de programación y presupuesto, el área de vinculación y quien ejecuta precisamente los proyectos carreteros, pero finalmente hay otras áreas que también pueden estar involucradas. Entonces, comentarles y poner a sus órdenes y toda la disposición de esta Secretaría para poder revisar en específico estos proyectos que fueron etiquetados en el 2016, cuál es el estatus o por qué dejaron de realizarse, y decirles que este va a ser un año complicado porque de los 75,000 millones que están etiquetados para este asunto, la SCT tiene menos de 2,000 para el presupuesto 2017, es decir, la mayoría está para los rubros de desarrollo social, de educación y de salud, con más de 45,000 millones de pesos, y SCT tiene solo 2,000. Y los proyectos de infraestructura son los más caros, desgraciadamente, ¿no? El realizar un puente, el realizar una carretera, son muchos millones de pesos los que cuestan, y a veces es complicado el presupuesto. Lo entendemos de esa manera, no evadimos nuestra responsabilidad, entendemos que efectivamente y desgraciadamente las comunidades o los estados, sobre todo el sureste del país, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, son los que tienen la infraestructura carretera más deteriorada y los que tienen además también que carecen de proyectos, y lo hemos constatado porque a través de las diferentes giras de trabajo que hacemos con los centros SCT, pues constatamos cuáles son las condiciones carreteras y tratamos de definir cuáles son las prioridades para poder, como lo mencionaba atinadamente el diputado Coeto, que puedan conectar y detonar efectivamente no solo un detonante económico a través del empleo, a través del transporte, sino que a veces tenemos que efectivamente delimitar y crear prioridades para este tipo de carreteras alimentadoras. Existe también el programa Empleo Temporal, que le destinaron un trabajo importante, pero es únicamente el programa Empleo Temporal, pues no nos permite realizar obras de infraestructura, sino únicamente darle una mejora
temporal, valga la redundancia, a estos caminos. Entonces, ponernos a tus órdenes, presidente, y de los diputados y diputadas presentes, de poder estar aquí permanentemente en la Cámara de Diputados y revisar a detalle cuál es cada uno de los proyectos que se tienen contemplados para este ejercicio, invitando a los funcionarios públicos de las diferentes áreas, sobre todo lo reitero de la Subsecretaría de Infraestructura, para que nos puedan estar dando esta información y que ustedes conozcan a detalle cuál es el estatus de los proyectos. Y yo quisiera ceder el uso de la palabra a mis compañeros de la Dirección General de Carreteras y de Programación, Organización y Presupuesto para que nos den un poquito más de información sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, sí. Buenas tardes, Miriam Velázquez, igual de SST de la DGPOP. Pues nada más para mostrarles nuestra disposición de aclarar los puntos específicos de los que tienen duda acerca del presupuesto 2016. La idea es hacer una reunión de trabajo con ustedes y explicarles cuáles fueron los motivos puntuales y si es que no se llevaron a cabo y estaban etiquetados los recursos, y si es necesario hacer gestiones con nuestras contrapartes de la Secretaría de Hacienda que autorizan los registros de cartera, y también decir para que les expliquen a ustedes cuáles son los requisitos para que sean autorizados. Y bueno, con respecto al presupuesto 2017, el presupuesto está etiquetado, aún que es muy pequeño, pues de todos modos ya está destinado para el PET, para conservación de caminos rurales y para estudios de caminos rurales. Entonces, bueno, pues nuestra mejor disposición, efectivamente comparto la idea de Enrique, una sola persona sí sería como complicada, que sea multidisciplinaria en el tema. Entonces, pues los que necesitemos sumarnos al tema sería muy importante. Con respecto a los impactos de cómo está impactando a los pueblos indígenas, también sería un buen tema en nuestra reunión de trabajo, porque nosotros como impactamos comunidades, no podríamos decir, bueno, se benefició 3 o 4 o 5 indígenas, sino por zonas, por comunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues mostrar nuestra disposición para trabajar con ustedes. Miriam Velázquez. Agradecemos su intervención, licenciada Miriam Velázquez. Tenemos a la siguiente intervención, también representante de la SST, no sé quién nos va a hacer el favor de hacer uso de la voz. ¿Es lo mismo? ¿Ya? Muy bien. Zulub quería hacer una propuesta. Aquí tenemos también el diputado Zulub, nos pide nuevamente, le permitamos hacer uso de la voz. Con todo gusto, diputado. Sí, primero que nada, cuando hago la propuesta de que cada dependencia nombre un enlace, o sea, un enlace formal, ello no quita de que si ese enlace formal necesita de otros colaboradores de la propia Secretaría, se haga acompañar. La idea va como lo ejemplifiqué, que en todas las reuniones sepamos ya quién es el enlace de la dependencia y que no hayan cambios de que hoy venga una persona y que luego en la próxima reunión venga otra y no está enterada de los acuerdos que se tomaron en reuniones de esta naturaleza o en reuniones de trabajo de forma específica. Entonces, para que quede claro el sentido de mi propuesta. Y segundo, bueno, dado a que de parte de la SST reconocemos de los servidores públicos, de su titular y de su enlace institucional y colaboradores que lo acompañan, esa disponibilidad, pues ahora sí que tomarles la palabra. Yo propondría que, si es dable, el próximo miércoles efectuemos la primera reunión con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde pudiera ser una reunión de trabajo, en donde se nos exponga cómo se aplicó el presupuesto 2016, que sirva como antecedente, y que nos compartan la información
de cómo se está proyectando la aplicación de los recursos que fueron previstos por el anexo 10 para este año 2017, y sobre todo no solamente diciéndonos qué tipo de proyecto o qué tipo de obra con el respectivo monto de inversión, sino cuál es el impacto, qué comunidades indígenas y cuál es la meta de población indígena que se pretende prácticamente atender con esos proyectos o esas obras. Reitero una vez más, hoy no basta tan solamente con conocer cuánto fue el recurso que fue aprobado, fue ejercido. Lo que verdaderamente importa es saber qué impacto o qué incidencia tuvo ese recurso aplicado, en este caso particular, en las poblaciones indígenas de México. Gracias, diputado Zulub. Le damos el uso de la voz al licenciado Sergio Ortiz, coordinador general de planeación de CDI. Gracias. Licenciado. Buenas tardes. Nosotros, CDI sigue con mucho interés este tipo de eventos porque ayudan a transparentar los recursos que se destinan a población indígena. Sin embargo, nosotros hemos visto que hay algunas dificultades dentro de la estructura del presupuesto que impiden ver o ser transparentes en materia de cómo se aplica. Va desde la estructura misma de cómo se presenta el anexo, dado que en algunos apartados incluyen gasto de operación. Entonces, es difícil que ese se cuantifique como parte de la ejecución directa hacia población indígena. También ya ahorita lo comentaron los compañeros de SCT, la identificación de población indígena cuando son obras de infraestructura, difícilmente es posible separar la población indígena de la no indígena y se tienen que tomar de manera global los beneficiarios. Hay otro problema que es muy importante, que los registros administrativos sobre los beneficiarios de los programas no tienen la variable indígena. O sea, independientemente de que pudieran estar beneficiando a la población indígena, no se capta en los registros administrativos. Entonces, todo esto yo creo que es muy importante que la comisión, que el grupo de trabajo lo considere para llegar a una precisión o por lo menos a una aproximación de cuánto es efectivamente el recurso que se asigna y cuánto es el que se gasta. Yo creo que dentro de los trabajos de esta comisión habría que ir pensando en algunos criterios para poder ir haciendo este trabajo de identificación de gasto y bueno, nos ponemos nosotros a disposición de trabajar con la comisión, con el grupo de trabajo, con la poca experiencia que tenemos en la comisión para tratar de hacer esta identificación. Finalmente, pues reiteramos la participación de la CDI en este trabajo a través de la Coordinación General de Planeación para apoyar y tratar de llegar a buen término el trabajo de seguimiento de anexo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguien más que guste hacer uso de la voz? Creo Con que todo no. gusto. A ver. Muchas gracias, diputada. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a los diputados presentes, al presidente de la comisión. Yo soy José Maldonado, de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia, y comisionado por el ingeniero Rafael Paquiano Alamán, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para asistir puntualmente a esta reunión. Nosotros, en este caso, en el uso de la voz, quisiera yo destacar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sí tiene un sistema que se llama Sistema de Seguimiento de Erogaciones para atender a la población indígena del sector ambiental. Este sistema que nosotros tenemos ya desde hace tiempo funcionando nos permite ver de todos los programas que impactan en población indígena, ya con números y datos concretos de quiénes fueron los beneficiarios y cuánto número de personas llegamos a alcanzar.
Evidentemente con el recorte presupuestario pues ha disminuido. En 2014 nosotros llegamos a beneficiar y tenemos el dato de 1 millón de beneficiarios, que es población indígena aproximadamente, con el presupuesto que teníamos todavía en 2015. El año pasado, en 2016, bueno, ya disminuyó considerablemente y tenemos un impacto de 500,000 personas indígenas. A su vez, también nosotros somos parte del grupo de vivienda del Gabinete Especializado México Incluyente que formó nuestro señor presidente, y en ese mismo, a través de ese SOL y de SEDATU, y en organización con todas las demás dependencias, nosotros hacemos aportes a través de nuestros programas, también en un impacto fuerte a lo que son estufas ecológicas y huertos familiares, ¿no? Entonces, bueno, la información ahí está disponible, ¿no? En todo momento, y evidentemente pues hay muchos campos de acción en los que quisiéramos seguir trabajando, y bueno, pues con el apoyo de ustedes, los diputados que etiquetan estos recursos, pues sería importante, ¿no? Por otra parte, bueno, pues como les comento, desgraciadamente pues sí, los recortes han sido fuertes, y bueno, también tenemos otras instituciones que tienen programas que son muy positivos, ¿no? Para la población indígena, la propia Comisión Nacional Forestal, a través de un programa de desarrollo forestal sustentable, apoya mucho a las comunidades. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en la cual tenemos población indígena igual, a través del programa de empleo temporal y demás, la propia Comisión Nacional del Agua, en fin. Entonces, sería cuestión de que nosotros les rindamos a ustedes un informe para que conozcan más cuál es el seguimiento que la Secretaría de Medio Ambiente hace de todos sus programas, y bueno, pues ahí estaríamos a la orden. Sí, sí. Gracias. Muchas gracias, diputado José Carlos Maldonado. Es muy importante. En la próxima reunión queremos invitar precisamente a las comisiones que tienen que ver también con el presupuesto indígena. Me da mucho gusto que esté el diputado Terrazas con nosotros, porque sí queremos… sí, claro, al diputado Terrazas, así como a Sergio, que vienen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que para octubre, que vayamos a ver el presupuesto indígena, nos puedan echar la mano, porque en esta ocasión la verdad es de que se ensañaron con los pueblos indígenas. Sabemos por dónde viene, pero desde ahorita estamos ya hablando, y qué mejor que este grupo de trabajo ahorita, que ya nos involucremos un poquito más. Lo que decía el representante de la CDICOS, le agradecemos su asistencia, sí hay gastos de operación y eso lo entendemos, pero también hay metas que ustedes también ya tienen previsto, y algo que vamos a insistir es que ningún recorte les afecte, porque de por sí es excesivo el presupuesto. Un recorte más pues es matar de inanición a las dependencias, y no a las dependencias, sino no llegaría mayor acción a los pueblos indígenas. Amigas y amigos, esta reunión ha sido muy fructífera, cosa que les agradezco. Nada más quisiera precisar algunos temas que presentó el diputado Zulú. Que cada dependencia designe un enlace, ya dimos más o menos el perfil, una gente que nos tenga informado de cómo vamos, que nos den en primer término cuáles son las metas para este año, con qué acciones se van a cumplir esas metas, quiénes serían los beneficiarios, algo así muy elemental, de tal suerte que podamos conocer en dónde va a haber las acciones, quiénes van a ser los beneficiarios de esas acciones, para que así de esa manera también en nuestros distritos sepamos qué acciones se van a desarrollar y darle el seguimiento correspondiente. Diseñar el formato de la remisión de estos informes. Si nos permiten, haríamos nosotros la propuesta, se las enviamos para que ustedes les den el visto bueno. Si están de acuerdo, pues ya las oficializamos para que haya un solo formato, desde luego con la variable de la acción que desarrolla cada dependencia.
Que las dependencias remitan la información sobre la proyección y aplicación de los recursos 2017. Estamos iniciando el año. En consecuencia, habrá que ver cuál es el presupuesto y de una vez, aunque ya lo conocen, yo lo tengo aquí para darles a conocer cuánto tiene cada una de las dependencias. Por ejemplo, Gobernación tiene 26 millones de pesos. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 4,637 millones de pesos. Comunicaciones y Transportes, 1,977 millones de pesos. Educación Pública, 9,653 millones. Salud, 5,172 millones. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 1,548 millones. Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputado, 1,353 millones de pesos. Aportaciones a la Seguridad Social, 3,776 millones de pesos, que es IMSS Prospera. Desarrollo Social, 29,560 millones de pesos. Turismo, 56 millones. Provisiones salariales y económicas, 578 millones de pesos. Aportaciones federales para entidades federativas y municipios, 10,627 millones de pesos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 19 millones de pesos. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 30 millones de pesos. Entidades no sectorizados, o sea, la CDI, 5,806 millones de pesos. Cultura, 70 millones, lo que nos da un total de 74,895 millones de pesos. Perdón, 74 millones, 74, perdón, discúlpenme, 74,895 millones de pesos. Como ven, hubo un decremento, pero aún con este presupuesto podemos avanzar mucho. En ese sentido, diputado Zulú, tomamos nota y queda en el documento que vamos a emitir dentro de las conclusiones, y la reunión con cada titular de las secretarías, les vamos a pedir a los representantes aquí presentes que nos hicieran el favor de concertar estas entrevistas para que los integrantes de este grupo podamos tener un primer diálogo, un encuentro con ellos, para que veamos, y ellas también, cuál es el plan que tienen para este año, pero también qué más se puede hacer, no restringirse nada más al uso de estos recursos. Si se puede aportar un poco más, les vamos a agradecer que lo hagan. Bien, continuamos, secretaria, con el desahogo de los… Sí, diputado Zulú tiene la palabra. Solamente para comentar, y creo que es fructífera esta reunión, pero el representante de la Semarnat hacía mención de que cuentan con un sistema de seguimiento de erogaciones para atender a la población indígena. Creo que todos los que estamos acá hemos tenido experiencia en la administración pública, sea federal o estatal, y a veces lo que cuesta mucho es compartir tal vez herramientas que una dependencia ya tiene y que tal vez otra dependencia lo tiene como un problema para conseguir. Entonces, si la Semarnat ya tiene un sistema de seguimiento de erogaciones para atender a la población indígena, me atrevería también a proponer que ojalá lo pudiera compartir con este grupo de trabajo y estando presentes también los otros enlaces de dependencias, porque tal vez la SCT esté preocupado porque diga, pues yo no tengo un sistema, pero tal vez ese sistema le pueda servir. Y así las demás dependencias pudiera ser de que estén pensando cómo darle seguimiento a la aplicación de los recursos que van a la población indígena, cuando que la Semarnat ya tiene una herramienta que, compartiéndolo,
pudiera, yo creo, generar ese esquema de colaboración y coordinación para darle el puntual seguimiento a esos recursos que por mandato del presupuesto nos ha sido encomendado evaluar. Es cuanto. Gracias, diputado Zuluk. Tiene la palabra el arquitecto Jaime Martínez Veloz. Muchas gracias, diputado presidente. Estimadas legisladoras, legisladores, compañeros de las dependencias federales, compañeras, les agradezco mucho la invitación y a nombre del secretario de Gobernación, quien les manda un saludo fraterno y manifiesta todo su interés y disposición para que los trabajos que desarrolle esta comisión y que tienen dispuestos en el anexo 10 puedan tener concreción de acuerdo a lo aprobado por el Congreso de la Unión. En el dictamen que aprobó la Cámara de Diputados, se establece que tanto la CDI como la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas pueden tener opinión con respecto a la aplicación de los recursos del anexo 10. En función de eso, en la comisión nuestra le hemos estado dando seguimiento a la aplicación de los recursos y compartimos a plenitud muchas de las argumentaciones que aquí se han expresado, porque indudablemente creo que el interés de estar el día de hoy reunidos, además de concretar una disposición aprobada por la Cámara, también es ver cómo logramos consolidar un esquema de aplicación de estos recursos que permitan que las comunidades que serán beneficiadas y sobre todo ustedes como comisión puedan tener los elementos suficientes para valorar si se aplicó o no adecuadamente esos recursos. Creo que de entrada me llevo todas las preocupaciones que ustedes han señalado y los justos reclamos que compartimos, porque bueno, tanto ustedes como nosotros estamos enfrentados todos los días a la cotidianidad y en muchas ocasiones pues la gente no entiende si hay por qué hubo recorte o no, y muchas veces también nosotros, los que estamos aquí sentados, no sabemos realmente cuáles fueron los criterios para definir ese tipo de recortes, y nos incluimos nosotros. Entiendo que la situación mundial y nacional es complicada, y cuando hay necesidad de hacer ajustes presupuestales, es necesario hacerlos. Pero también estos no se pueden aplicar en forma discrecional o sin construir los acuerdos necesarios para que esto no lastime la gobernabilidad. En principio, yo creo que yo he sido legislador federal en 2 ocasiones, sé lo que significa esto y yo creo que es importante que este grupo de trabajo primero conozca en un probable caso de ajuste presupuestal, antes de darlo a conocer públicamente, que esta comisión, este grupo de trabajo, debiera conocer por qué se va a producir, en qué condiciones se produjo y si es de alguna manera adecuado y proporcional a las otras dependencias. Creo que el recorte presupuestal que se le hizo a la CDI, bajo ese porcentaje tan alto, que no fue proporcional a las demás dependencias, independientemente de las valoraciones internas que tengamos, manda un mensaje a la población indígena. Y nosotros no estamos de acuerdo con ese ajuste que se hizo en esas condiciones, porque creo que los dirigentes están para entender, no para que los entiendan. Y creo que el mensaje que se mandó fue un mensaje
desalentador en muchos casos para nuestros pueblos. Porque no fue proporcional a las demás dependencias. Podrá haber todos los argumentos, las justificaciones, pero no fue proporcional. Pero además nos hemos puesto a revisar los presupuestos año con año. Y así como Hacienda, por ejemplo, plantea la necesidad del establecimiento de una serie de requisitos y normas que me parecen fundamentales para poder realizar una obra, también así debería de ser requisitoso cuando se realizan ajustes. Y les pongo un ejemplo. En el año del 2015, en el presupuesto del 2015, hubo un recorte a Zagarpa, a la CDI primero de infraestructura indígena de 2.690 millones de pesos. A la de Zagarpa, 1.054 millones. A SCT, 1.471 millones. A la Semarnat, casi 1.200 millones de pesos. Y se le incrementa a la CEDSOL, pero se le incrementa fundamentalmente en dos rubros, que a mí me parece, y esto ya nosotros lo hemos hecho del conocimiento del secretario, para que a su vez el secretario lo haga del conocimiento de las autoridades hacendarias y de Contraloría. Se le asignan en una partida que este año también está incluida en el presupuesto, tenía 12,000 millones de pesos, 12,000 y tantos millones de pesos la partida que va para adultos mayores indígenas de 65 años. Entonces se recortan 6,000 millones en infraestructura y se van a la partida de indígenas mayores de 65 años, y esta partida a fin del año 2015 era de casi 20,000 millones de pesos, que le permitiría atender más o menos 2,800,000 indígenas mayores de 65 años que no existen en el país. Y se terminó ese año en el informe del presupuesto, aparece que al final de cuentas esa partida aplicó 23,376 millones de pesos. Es decir, que serviría para atender más o menos como 3,300,000 indígenas mayores de 65 años que no hay en el país. Lo mismo en el programa de estancias infantiles, se le incrementó 1,000% en el 2015, es decir, de 240 millones se incrementó a 2,287 millones de pesos. Y después al siguiente año vuelve a tener la misma cantidad que tuvo inicialmente. Es decir, 2,000 millones de pesos en un solo año. Estos datos que le estoy dando son datos que están en Hacienda. Y quienes estamos aquí tenemos una responsabilidad de carácter institucional, ustedes como legisladores, nosotros como funcionarios públicos, y los números no podemos esconderlos ni mucho menos. Y estos son números que nosotros hemos hecho del conocimiento de la autoridad para que se haga una revisión, porque en contrapartida, de repente una comunidad que está esperando el camino ya no lo tiene, una comunidad que está esperando un apoyo en materia de vivienda ya no lo tiene. Entonces, yo sí creo que este grupo de trabajo debe ejercer a cabalidad sus funciones. Para nosotros, el hecho de que hayan incluido en el dictamen del presupuesto que la opinión nuestra se debe escuchar, no es opcional, es una obligatoriedad, y por lo tanto nosotros tenemos que dar seguimiento a esta información. Entonces, esta información nosotros la tenemos ajustada en un CD, se la podemos entregar a todos los miembros de la Comisión de Asuntos Indígenas y a todos los integrantes de las dependencias públicas para que hagan una revisión adecuada y se tomen las medidas correspondientes. Creo que bajo ninguna circunstancia, ningún país podrá fortalecerse como república si quienes tienen bajo su responsabilidad, en este caso los legisladores, aprueban su presupuesto y después se modifica sin ser consultados. Creo que indudablemente eso debilita al país, debilita a la república. Estos ejercicios tenemos que hacerlos públicamente porque estos recursos ya fueron
públicamente ejercidos o están en los informes, y por lo tanto creo que se deben de hacer las adecuaciones pertinentes. Pero la primera conclusión que yo traería es que no puede haber ninguna modificación presupuestal si antes no se consulta con la comisión, con este grupo de trabajo en el anexo 10, porque de lo contrario es muy fácil que una dependencia emita una resolución y no sea ella quien dé la cara frente a la problemática que estamos viviendo. Entonces, en este contexto, yo les diría, habría muchos asuntos, porque sobre todo los pueblos indígenas tienen una gran historia, una gran trayectoria y una gran capacidad de entender qué es lo que pasa y lo que no pasa. En el 2001, y me gustaría después platicar esto con ustedes, que se aprobó la reforma indígena, que hoy se cumplen 21 años este año, mañana, el día de mañana se cumplen 21 años del acuerdo, de los acuerdos de San Andrés, la Rainza, y se cumplen 10 años de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas. Estos temas me gustaría que los platicáramos con la Comisión de Asuntos Indígenas. En el reglamento interno de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establece el compromiso de armonizar la legislación nacional con la Declaración de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas. El presidente estableció este compromiso ante las Naciones Unidas. Si eso, y la apuesta en el 2001 fue que íbamos a salir del rezago y del atraso con los pueblos haciendo una gran inversión, y creo que la inversión es importante, pero la inversión por sí misma, en las condiciones actuales, bajo una condición de restricción económica, pues indudablemente estamos viendo que no tenemos los resultados que estábamos esperando. Entonces, por eso creo que la incorporación de los derechos que están hasta hoy excluidos del marco constitucional es importante discutirlos. Tenemos el ejemplo de la Constitución de la Ciudad de México, en donde se reconoce a los pueblos como sujetos de derecho público, en donde se establece la obligatoriedad de la consulta a los pueblos, donde se establece que la Declaración de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas es parte de esa Constitución. Es decir, no hay hasta hoy un reclamo de anticonstitucionalidad por parte del gobierno federal, y por lo tanto creo que es un marco que, junto con el compromiso que estableció el presidente en las Naciones Unidas, nos permitiría que hoy, a 10 años de la firma de la Declaración de la ONU en materia de derechos indígenas, pudiéramos fortalecer un esquema de esta naturaleza que le permita a los pueblos tener el poder necesario para poder, con esas facultades, desarrollar una serie de proyectos que hasta hoy se ven limitados. Junto con esto, hay una serie de disposiciones que me parece que también tendremos que revisar. Nos faltan recursos. Hoy tenemos una producción en materia de oro, por ejemplo, que no habíamos tenido en la historia de nuestro país. En los últimos 24 años hemos producido más de la mitad del oro que se ha producido en toda la historia de México. En los 2 últimos años, en 2015 y 2016, se produjo en este país más del oro que se produjo en toda la colonia. Entonces, ¿cómo podemos explicarnos que teniendo esas riquezas nuestros pueblos sigan en la misma pobreza? En el 2007 se firmó un convenio entre México y Canadá que se llama para evitar la evasión fiscal y la doble tributación del impuesto sobre la renta. Que esto implica que sobre todo las mineras canadienses, que tienen el 74% de la producción en nuestro país, además de llevarse el oro, el impuesto sobre la renta, nosotros se lo hacemos válido, y por lo tanto lo que dejan aquí es muy poco, y además de eso incluso han estado ellos criticando ese impuesto que se les impuso del 7.5% de la utilidad, sobre las utilidades netas, pero lo cierto es que el impuesto sobre la renta no se queda en nuestro país. Eso serían 40, 60 mil millones de pesos que muy bien pudieran servir, en el peor de los casos, para atender nuestros reclamos. El tema de la minería es un tema mucho más profundo que eso,
pero cuando menos en términos de recursos, se llevan el oro y se llevan los impuestos. Entonces yo creo que quienes estamos aquí tenemos un compromiso con los pueblos y por lo tanto tenemos que asumir desde esa perspectiva las acciones que sean necesarias para poder lograr darle respuestas y resultados a quienes confían en usted, confiaron en ustedes como representantes y en nosotros como representantes del poder federal público. Entonces, en ese sentido, compañero diputado, primero yo me apunto para ser el responsable por parte de la comisión nuestra y que vengan los compañeros necesarios, es una comisión pequeña, pero que vengan para estar presentes y darle seguimiento a lo que dijo el compañero diputado, que me parece excelente. Las observaciones que usted señaló al final, las asumimos a cabalidad. Le daré un reporte al señor secretario de lo que aquí se ha hablado, se ha expresado, y creo que, bueno, hoy ante esta circunstancia tan complicada, tanto en términos de política interna como internacional, creo que podemos generar los mecanismos de articulación que permitan fortalecer una estrategia de trabajo que le dé certidumbre, seguridad y posibilidad de desarrollo a nuestros pueblos. Muchas gracias, arquitecto Jaime Martínez Veloz. Preocupan los datos que nos acaba de dar y efectivamente que se destinan a atender una necesidad que no existe cuando que hay tantas y tantas necesidades, y yo quisiera que esos recursos se fueran a la SCT, que es donde requerimos del apoyo para los caminos, a la CDI, que tienen tantas y tantas necesidades, así como también a salud, que requieren nuestros pueblos de mejores clínicas y sobre todo abasto de medicamentos. Compañeros y amigos, agradezco sinceramente la presencia de todos ustedes. Me da gusto y saludo con mucho respeto al representante de Coneval. Yo quisiera que nos diera la oportunidad de platicar con ustedes. Ya conocemos los indicadores de pobreza, nos interesa revertirlos. ¿Cómo hacerlo? Esta comisión no le da cumplimiento al artículo 26 nada más por una obligación legislativa que tenemos. No, lo hacemos con el compromiso social con los pueblos, ya que si se emiten disposiciones es para algo y es precisamente para garantizar que los objetivos, que las metas de los programas se cumplan a cabalidad y que los pueblos para quienes están destinadas estas acciones les lleguen esos recursos, les lleguen esas acciones y contribuyan a mejorar su calidad de vida. Pero hoy por hoy, uno de los retos que tiene México es revertir la pobreza, pero no con acciones paternalistas, no con acciones de corte asistencial. Por ejemplo, dice INEGI que pobre es aquel que no tiene piso de cemento en su casa. Vienen los programas, ponle pisos de cemento, y poniéndole piso de cemento, ¿se superó la pobreza? No, ahora la pobreza vive en piso de cemento, pero esa familia sigue viviendo pobre. ¿Por qué? Porque no tiene ingresos, y aquí hay que hacerla producir. Eso es lo que andamos, en esa búsqueda andamos, y agradecerles, señoras, señores, a todos su tolerancia. Esta reunión ha sido muy prolongada, pero muy productiva. Les agradezco. Tiene la palabra el representante de la SCT. Adelante, licenciado. Brevemente, diputado, y atendiendo a la solicitud del diputado Zulub para la reunión en próximos días, no sé si sea posible que pueda ser la próxima semana, comentarte que pudiéramos tener una comunicación ejecutiva a través de la Secretaría Técnica de la Comisión, porque a veces en lo que nosotros enviamos un oficio a la SCT y llega la oficialidad de partes y lo transmiten a las áreas que corresponden, perdimos media semana.
Entonces, si hacemos a través del correo oficial la comunicación en donde ustedes nos indiquen qué día, en qué hora, en qué sala, en dónde podemos hacer la reunión la próxima semana o en próximos días, nosotros no estamos más que tal vez un día o una tarde para convocar a las áreas que cuentan con la información, tanto técnica como operativa, y poder hacer estas reuniones y que tengamos información de manera mucho más ágil. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias. El diputado Zulú. A ver, ya está hecha la propuesta para el día miércoles a las 12 del día, ¿les parece bien? Perfecto. Aquí mismo nosotros les diríamos en qué salón sesionaríamos. Muchas gracias. Continúe la secretaría. Sí, gracias, presidente. El siguiente punto del orden del día es la clausura. Agradeciéndoles una vez más su asistencia, nos ponemos de pie, por favor. Siendo las 15:05 del día 15 de febrero de 2017, se da por clausurada esta reunión de instalación del grupo de trabajo encargado de dar seguimiento y evaluar el ejercicio del presupuesto comprendido en el anexo 10, erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas del PEF 2017. Y hago votos porque se cumplan plenamente los objetivos y que las acciones que se instrumenten con los recursos del anexo 10 contribuyan a combatir la pobreza y a mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Gracias a todas y a todos.